Bien, ahora sí, ya estamos grabando este último encuentro del 2024 del espacio Un Cuento Juntos, donde vamos a leer ahora el cuento La Cosa de Abelardo Castillo. Así que denme un segundito que lo estoy abriendo y voy a compartir pantalla y empezamos. ¿Dónde estoy? Acá. Bueno, muy bien, empecé. Esperen que un poquito de agua. Y empezamos la lectura entonces. La Cosa. La Cosa está ahí, sentada en mi sillón Voltaire, frente a esta mesa, y entrecerrando soñadoramente sus ojitos joviales y malévolos, me dice con la cabeza que sí, que puedo contar esta historia, empezarla por donde debo empezar y escribir cuánto me gustaban esos viejos bares de Buenos Aires, un poco sórdidos que, como los zaguanes y los patios, inexorablemente han ido desapareciendo hasta de los suburbios de la ciudad. Despachos de bebidas se llamaban antes. Cada día que pasa quedan menos, pero si uno sabe buscarlos todavía, puede encontrar alguno en la Recoba del Once, en los alrededores del puente Pueyrredón o en una cortada de Pompeya. La fórmica ha hecho retroceder a la madera y el buen olor del vino tinto y del tabaco negro va siendo reemplazado por el de la pizza y el de las hamburguesas. Pero todavía quedan algunos. La seducción que esos bodegones insomnes ejercen sobre mí no tiene nada que ver con el alcohol. No soy un gran bebedor, ni siquiera un bebedor mediocre. Soy sencillamente, o tal vez debo escribir que fui, un hombre solitario. Puedo pasarme la noche entera frente a un pocillo de café, y si a veces condesciendo a pedir una copita de caña de durazno o un coñac, es para no despreciar a mis ocasionales compañeros de mesa, para que no desconfíen de mí, para que me hablen. He conversado en esos bares con los personajes más extraordinarios de Buenos Aires. Actores fracasados, expresidiarios, viejas putas en decadencia, infantiles putas en ascenso, poetas que se creían, o quizá eran, genios incomprendidos, tristes homosexuales que venían de una paliza descomunal, violeteras que juraban haber cantado con la Gali Curzi o haber sido amantes de Perón. En un cafetín de la calle Godoy Cruz, conocí a un marsellés que a la quinta ginebra, sacándose la camisa, me mostró una cicatriz, un costurón de 30 centímetros de largo y del grosor de un dedo, que le habían hecho en Sidi Bel Abbes, cuando era sargento de la Legión extranjera. En el Dock Sud me encontré con un tipo que aseguraba haber diseñado no sé qué formidable proyecto y haber sido robado, y que me pidió que leyera los diarios en los próximos días porque podía probármelo. Cosa que en cierto modo me probó, pues antes de una semana leí que un conocido arquitecto uruguayo, y a continuación iba su nombre, se había suicidado dejándose caer desde la cúpula del hall central del shopping del Abasto, sin que nadie supiera las causas de semejante determinación. Por otra parte, yo les creía sin necesidad de pruebas. No existe ninguna razón para que un hombre le mienta a otro en lugares como esos. Son como pequeños infiernos, y es absurdo imaginar que alguien quiera justificarse, alardear o engañar a otro en el infierno. El único al que no lo creí fue al tipo del mono jorobado. Y ahora la cosa está sentada en ese sillón y baja aprobatoriamente los párpados.
El hombre se había acercado a mi mesa como todos los otros. Una paradoja de la soledad es que tiende a unir a la gente, y la misma fascinación que ejercían ellos sobre mí era la que los atraía a ellos. Yo los miraba y sonreía, o ellos me miraban, hacían un gesto con el vaso y el puente ya estaba tendido. Uno de los dos terminaba sentado a la mesa del otro. El que se me acercó esa noche era un hombre más o menos de mi edad, de voz muy baja y ademanes serenos. Como todos los demás, entró en tema de manera gradual y algo indecisa. Por lo que entendí, desde hacía mucho tiempo lo acompañaba a todas partes un fantasma privado o demonio personal que, según me dijo, ahora mismo estaba sentado junto a nosotros y al que de tanto en tanto llamaba mi mono. Que el hombre estuviera loco no me asombró. Entre mis compañeros de conversación se contaban, naturalmente, unos cuantos locos. Casi siempre parecían mansos, como este, y no resultaban los menos interesantes. Tampoco me llamó la atención el hecho, por lo demás frecuente, de que fuera un hombre culto. En un momento había dicho que, como yo quizá debía saberlo, Sócrates también había tenido el suyo. ¿Qué aspecto me dijo que tiene? Le pregunté. No se lo dije, contestó el hombre. No tiene un aspecto, tiene cualquier aspecto, adopta cualquier forma. Quien determina eso, parece, es el alma de su dueño. ¿Quiere decir que hay otros, además del suyo? No, contestó rápidamente el hombre, pero de inmediato titubeó, como si lo pensara mejor. En realidad, no sé. Lo que quiero decir es que este ha tenido otros aspectos. El que me lo dio a mí decía que era como una mujer etíope, muy hermosa. El que se lo había dado a él hablaba de una especie de figura geométrica, un cono invertido, algo así como un gran trompo. Un trompo que no giraba, estaba ahí, siempre a su lado, en equilibrio sobre su inestable puntita. Pero igual se comunicaba con él. Cualquiera sea su forma, siempre da la impresión de tener vida, y sobre todo, voluntad e inteligencia. Yo me había quedado pensando en la mujer etíope. Por lo visto, no es siempre desagradable. Usted lo dice porque el mío es un mono. El hombre se reía silenciosamente. Usted está pensando que a mí me tocó lo peor. Se equivoca. Este tampoco es desagradable. ¿Quiere que se lo describa? Le dije que por favor. Llamé al mozo y ordené un café para mí y otro vaso de vino para él. No, dijo. De acuerdo. No me lo describa, si no quiere. Solo se lo pedí porque me lo propuso usted. Sí, voy a describírselo, dijo el hombre. Lo que quise decir es que no quiero vino. Preferiría whisky, si me invita. Lo invité, por supuesto. Los solitarios aprendemos desde muy temprano que toda compañía tiene un precio. Cuando terminó de describírmelo, debí admitir que su fantasma personal, en efecto, no resultaba desagradable. En términos generales, era un chimpancé. La joroba la llevaba del lado derecho y no le sentaba mal. Mientras hablaba, el hombre miró varias veces hacia el costado, como queriendo corroborar la exactitud de sus palabras o como si pidiera la aprobación del otro. Varios whiskies más tarde, sus ademanes y su voz seguían siendo sosegados. Solo me pareció sentir que, agradable o no, ese compañero había terminado por resultarle una carga demasiado pesada. Pero usted me aseguró que antes perteneció a otro. ¿Eso significa que es posible desprenderse de él? Es posible, claro, pero solo él sabe cómo, y nunca lo dice. Uno debe averiguarlo por sí mismo. Pasa como con su aspecto.
Cada caso es distinto. Supongo que algunos lo llevan a su lado hasta la muerte. Estas últimas palabras fueron pronunciadas en un tono demasiado serio, demasiado patético. Que mi hombre estuviera loco no era grave. Lo malo fue que de pronto parecía borracho. En el bodegón empezaban a apilar las sillas sobre las mesas. Consulté ostensiblemente mi reloj y le pedí al mozo que me trajera la cuenta. Me gusta oír historias, pero prefiero andar solo por la calle. El hombre me miraba ahora como si me pidiera algo. Era al mismo tiempo una mirada imperiosa y una apagada súplica. Pensé que la mejor manera de terminar esta conversación era decir lo que dije. Tal vez pueda pasármelo a mí, dije sonriendo. El hombre miró con cierta ansiedad hacia la silla que estaba a su costado. Creo que sí, dijo después de un momento. Creo que, si usted realmente lo quiere, puedo hacerlo. Solo tiene que pedírmelo. Es lo que hice, dije, sin dejar de sonreír. Ya me había levantado de la mesa cuando el hombre me tomó suavemente de la manga. Fue, pese a su suavidad, su primer gesto brusco. No, murmuró con apremio. Tiene que pedírmelo formalmente. Creo que, creo que tiene que exigírmelo. De acuerdo, dije, apartando con mucho cuidado su mano. Le exijo que me lo dé. Que Dios lo proteja, dijo el hombre. Lléveselo. Salí del bar, caminé una o dos cuadras y tomé un taxi con la festiva sospecha de haber realizado, sin proponérmelo, una buena acción. Cuando llegué a casa, la cosa me esperaba en mi escritorio, sonriendo con sus ojitos joviales y malévolos, sentada, como ahora, en mi sillón Voltaire. He meditado mucho sobre ese viaje en taxi. Sé que algo secretamente decisivo ocurrió allí. Yo, sin razón alguna, le había comentado al chofer. Un desconocido acaba de regalarme su mono. ¿Qué me dice?, contestó secamente el chofer. ¿Por qué usted no me lo regala a mí? Era notorio que estaba de mal humor y que él también sabía tratar con toda clase de gente. De ninguna manera, dije. Desde esa noche ya no soy un hombre solo. La cosa está conmigo a toda hora y me acompaña a todas partes. No habla, solo me observa, como si intentara averiguar algo, como si quisiera saber quién soy. Todavía es un mono, o algo así como un mono, de tamaño no mayor que un chico gordo. Todavía, pese a su joroba, es agradable de mirar. Cuando caminamos de noche por la calle, él levanta su brazo peludo desde allá abajo y me toma de la mano. Si los demás pudieran vernos, seguramente daríamos una impresión como de camaradería. Es raro, pero siempre que pienso en esto nos imagino de espaldas. Todavía es un buen compañero. Todavía sus ojos son joviales y algo soñadores. Tengo, sin embargo, la certeza de que en los últimos tiempos algo ha cambiado en él, en su forma, como si derivara poco a poco hacia otra cosa, más amenazadora. No del todo simiesca, pero tampoco humana. Él ahora me está mirando con sus ambiguos ojitos que ríen y me indica con la cabeza que, por esta noche, ya puedo dejar de escribir, que salgamos a dar un paseo. Bueno, bien, ahí terminó nuestro cuento del día de hoy. La cosa. Bueno, como había dicho al comienzo, este cuento, un cuento que
que tiene una temática, vamos a decir, bastante distinta, completamente distinta, diría yo, al cuento anterior que leímos. Y sin embargo tiene algo en común, ¿no? Tiene un punto en común, podríamos decir, que es el tipo de narrador. ¿No? Tenemos de vuelta acá un cuento con un narrador en eso que se llama narrador en primera persona, una especie de narrador. En este caso no sabríamos decir exactamente tal vez si es un narrador protagonista o no, pero bueno, podríamos decir que es un narrador protagonista. En el cuento anterior que leímos en Hernán, ese narrador es más complejo de todas maneras, porque tenemos un narrador en primera persona, pero que funciona al mismo tiempo como narrador protagonista y casi también como una especie de narrador testigo, así que es un poco diferente. Pero en ambos casos es interesante que ambos narradores son de alguna manera escritores, y son escritores que parecería que necesitan contar una historia que les, vamos a decir así, les compete personalmente, que los afecta personalmente. Ahí hay algo también en común. En los dos cuentos tenemos esos escritores que comienzan a contar una historia porque esa historia los afecta o los afectó y los sigue afectando en el presente de la narración, vamos a decir así. Lo que podemos pensar ahí es que ahí nos encontramos como con una especie ya de estrategia narrativa, que de hecho no es el único cuento, o sea, no son los únicos cuentos de Abelardo Castillo donde esto sucede. Son bastantes los cuentos donde se construye el relato a partir de un narrador que nos cuenta una historia que le compete personalmente y que tiene como la necesidad de relatar. Aunque en este caso, en este cuento, vamos a ver si en realidad es la necesidad o es otra cosa. Tal vez sea otra cosa. Pero bueno, antes de seguir comentando algunas de las cositas que fui pensando sobre este relato, me gustaría saber a ver qué les sucedió a ustedes, si les gustó o no les gustó, qué impresión les dejó, les pareció un cuento interesante o no. Me gustaría escuchar un poquito para no acaparar la palabra. A ver quién se anima. No se van a poner tímidos en el último encuentro, ¿no? A ver, ahí Teresa levantó la mano. Silvia también, después Ada. A ver, Teresa, si abrís tu micrófono, te escuchamos. No, no se escucha. A ver si... Ahí, fíjate ahora, Teresa, por favor. Si puedes habilitar tu micrófono. Hola, ahí sí. Ahí está, ahora te escuchamos perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te cuento, lo leí varias veces, lo escuché en la voz de Aliberti, que me pareció bárbaro, en YouTube, Ajá. y cada vez le encuentro cosas diferentes, ¿viste? Se me cambia la visión de este cuento, ¿viste? Entonces todavía es como que lo estoy elaborando, me encantó, sí, está muy bueno. Pero, viste, todavía no me cierra lo que yo estoy pensando sobre el cuento, viste, porque por un lado vi, bueno, el relato me encantó, lo que él dice, y después por un lado voy por el lado de la soledad, por otro lado después pienso que él cree una historia que él no cree en la historia y después resulta que la cree. Al principio es como que no, está delirando y resulta que después parece que la historia, el fantasma lo acompaña.
Esta es la idea, ¿no? Todavía no viene que su fantasma le está exigiendo. Ojo con eso, que ya no es la cosa que está ahí sentada, ya está tomando partido en esta cuestión. Por ahora es eso y es como que pero me gustó mucho y ya te digo, tengo como varias ideas sobre el cuento. Ajá, No sé bueno. si está, ¿qué opinarán las compañeras? Bien, yo sí estuve anotando algunas cosas de las que dijiste para retomar después, porque bueno, son cosas sobre las que también estuve pensando. Es un cuento un poco misterioso, digamos, vamos a decir Sí, así. Es fantástico, un ¿no? cuento que, claro, que está trabajando con ciertas claves del relato fantástico, ¿no? Sucede ahí algo del orden de lo sobrenatural y hay como varios misterios alrededor de eso que sucedió, que le sucedió al narrador. Así que Sí. después vamos a seguir hablando de eso. Bueno, muchas Bueno, gracias, Teresa. no, al contrario. Silvia U, te escuchamos. Si puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, quería hacer una aclaración. Yo pensé que hoy se iba a leer Hernán, porque Ah, como decía cambio de fecha, pensé que hoy se leía Hernán y además La Cosa, que no la había leído a Hernán, ah, pero parece ser que hubo un encuentro el sábado pasado. ¿Me no lo fue, perdí? no fue exactamente el sábado pasado, creo, pero está, te Bueno, digo la fecha porque yo con la fecha soy no, horrible. no Pero sí te lo importa, perdiste. me lo perdí, me lo perdí. Este, bueno, es la primera vez que lo escucho. Ujú, Eh, me mantuvo atenta, porque no lo había leído nunca. ujú, A mí me interpela el título, La Cosa, con mayúscula. ujú. Entonces, la pregunta es, ¿qué es o quién es? ¿Es un objeto o es un ser vivo? Primer duda que espero descartar en esto. Después eh, habla en el tiempo de un pasado y de un presente, ¿no? Cuando habla que Ujú. la fórmica reemplazó, no sé si a la madera, una cosa así. Sí, sí. Después los espacios que tiene que ver con Once, Pompeya, Doc Sud, bodegón, tomar una caña, cafetín. Ahí ya me ubica, ¿no? Temporalmente, ya voy viendo, ¿viste? Puente Alsina, como tengo que ir a Boedo siempre, me ubico por ahí, las esquinas San Juan y Boedo, los escritores, el grupo Boedo, eh, esta cosa así, viste, este mundo intelectual proletario, digamos, Ujú, y eh, esto del hombre solo, que me hizo acordar a Scalabrini Ortiz, el tema de la soledad, pero también creo que habla de la literatura. Y comparto con Teresa, esta es la primera vez que lo leo, pero qué interesante lo que te ha sucedido, Teresa, porque viste que en las relecturas hay palabras que por ahí fueron invisibles y ahora las ves, lo mismo que la significación. Así que yo lo seguiré leyendo, pero eh, entonces, eh, esta soledad del hombre, digo que se vincula con la literatura, que el escritor tiene esta cuestión de la inspiración, o es como que tiene dos cabezas, la cabeza del sujeto real, inmerso en realidad, tiempo, bla, 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 y la cabeza del escritor, que es el creador, ¿no? El poeta, digamos, el escritor, ujú. que por ahí va caminando, toma el taxi, bla, bla, bla,
y tiene ese fantasma que es el argumento, la formación de eso que está creando. Pero por otro lado también, esto del hombre jorobado, del mono jorobado, me llama la atención, habla de chimpancé, habla de fantasma. También se me disparó la idea de el tiempo en los seres humanos y la vejez, ¿no? Esta cosa de la joroba, del cuerpo que cambia, como que quizás de esta producción, de este cuento, también tiene un inicio, un nacimiento, y tiene después la senectud, la muerte, ¿no? Se me ocurre. Me gustó lo del fantasma, y después me gustó el remate que termina y dice, dejé de escribir. Entonces ahí, creo que dice así, dejé de escribir y salí. Entonces ahí me parece que me cerró esto, que tiene que ver con la literatura, con la creación, con el momento en que la escritora o el escritor está gestando. Eso es, por eso, qué cosa, qué es o quién es. Uno en un texto puede estar hablando de algo que es o de quién es, si hablamos de una persona, no sé, ¿no? Bueno, me gustó mucho, gracias. Buenísimo, Silvia, gracias. Ahí también tomé nota de algunas cosas que planteaste para retomarlas después. Me gusta esto que dijiste sobre que siempre uno puede encontrar, no sé si siempre, pero muchas veces uno puede encontrar en cuentos que parecen estar hablando de otra cosa, que al mismo tiempo están hablando de la literatura también, ¿no? Que parece que hablan de otra cosa. Por ejemplo, es un poco, bueno, vos no estuviste, pero también lo hablábamos el encuentro pasado con el cuento Hernán de Abelardo Castillo, que habla de algo, pero al mismo tiempo está hablando también sobre la escritura y sobre la literatura y sobre la lectura. Así que podemos pensar que siempre las escritoras y los escritores están ahí como tematizando la literatura, aunque parezca que están hablando de otra cosa muchas veces. Así que eso me pareció muy interesante. Bueno, ¿quién más? Ada. ¿Cómo estás, Ada? Buenas tardes. Te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estoy un poquito alterada porque me costó un horror poder entrar. Sí, Bueno, te vi tratando de entrar mirá, mucho. te digo una cosa. No, mejor no hablemos hoy. Bueno. Bien. Bueno, yo lo que voy es a esto. El cuento de entrada, ya te digo que me encantó. Me está encantando Abelardo Castillo, en realidad. Bueno, yo voy por otro lado. Yo digo como que él, como escritor, tiene una problemática particular. Y lo que está intentando es darle forma y contenido a su problemática. Y lo hace a través de la cosa, como dice, este fantasma o lo que sea. Pero bueno, es como que es algo que él no termina de resolver. Se me ocurre, no sé. Para mí el tema del inconsciente es muy importante, desde ya digo, que expresa su inconsciente a través de esta cosa y así le da contenido y forma, como te digo, porque si no puede que tenga contenido. ¿Qué forma tiene? Según lo que él cuenta, es algo un poco tenebroso, ¿no es cierto? Toda lo que él manifiesta. Ajá. No sé, yo apunto para ese lado. Es muy personal, me parece. Muy bien. Me gusta esta idea de esto que trajiste de forma y contenido, de tratar de darle una forma, decías, ¿no? Aparece también la palabra forma de nuevo. Que no sé si de nuevo, pero yo venía pensando, en realidad no de nuevo, sino que yo venía pensando en la cuestión de la forma de la cosa, ¿no?
una cosa que puede tener diferentes formas. Así que ahí sobre eso también después quiero que volvamos. Bueno, gracias, Ada. Muchas gracias. Jessica. Coincido en gran parte con lo que dijo Ada. Para mí tiene que ver eh, con la maldad del escritor materializada en algo. Bueno, en ese caso sería un mono medio jorobado. No, y aparte de que hay algo que dijo el hombre que le pasó esa cosa, que la cosa toma la forma del alma de las personas. Así que, bueno, eso. Y aparte, bueno, también hay una parte que dice, siempre recalca que tiene los ojos maliciosos, que exige, como que en parte se apodera de él. Bueno, eso. Me inquietó. Primero por la cosa, o sea, y otra porque no sé qué tipo de maldad es eso, por qué ojos maliciosos. Nunca se puede manifestar esa maldad. Bien. Sí, podemos volver a ahí en el comienzo vieron que en los cuentos uno siempre, bueno, en las novelas también en algunas novelas también puede llegar a funcionar así, pero como que no, en los cuentos en general como que en el comienzo se concentra todo, ¿no? O siempre se concentra algo que resulta fundamental. Como que hay algo dicho siempre en el comienzo de los cuentos que de alguna manera después solamente se despliega en el resto del relato. Y el cuento comienza con eso, la cosa está ahí, sentada en mi sillón Voltaire, frente a esta mesa, y entrecerrando soñadoramente sus ojitos joviales y malévolos, me dice con la cabeza que sí, que puedo contar esta historia. Ahí hay una cosa interesante que me parece que es un cuento que, como decíamos recién, es bastante misterioso porque trabaja sobre un montón de cuestiones que no se dicen, ¿no? Y que quedan ahí como en las sombras y que uno solamente puede construir hipótesis sobre qué pasa ahí. Una de las cosas que no dice el cuento y que recién estuvieron señalando, lo señalaron al comienzo y recién también lo repetía Jessica, creo que tiene que ver con esto. Estoy revisando el chat también mientras hablo, por las dudas. Acá Silvia dice si la cosa no será el alter ego del escritor. Bueno, es una hipótesis. Hay algo interesante, algo que no se dice, pero que está insinuado y que uno puede pensar que una de las cuestiones es que la cosa, y decía algo así Jessica recién, parece apoderarse de este escritor. Apoderarse en el sentido de que no es simplemente una cosa que está ahí, que lo acompaña, ¿no? Esta que dice que es como una especie de compañero, sino que esta cosa empieza a tener poder sobre la voluntad del escritor. Y ahí hay algo también de lo perturbador, ¿no? Me dice con la cabeza que sí, que puedo contar esta historia, ¿no? Como si le estuviera dando permiso, como si lo que él pudiese o no pudiese hacer dependiese de lo que la cosa le permite o no le permite hacer. En el final es lo mismo, porque en el final tenemos lo mismo en todo caso que hay en ese comienzo. Dice, él ahora me está mirando con sus ambiguos ojitos que ríen y me indica con la cabeza que por esta noche ya puedo dejar de escribir, que salgamos a dar un paseo. De vuelta, es la cosa lo que le dice lo que tiene o puede hacer. Hay una cuestión ahí entonces con la... Sí, Jessica, te escucho. También en la mitad, también cuando empieza a contar, ahí dice, y pestanea y asiente diciendo que puedo continuar. Claro. O sea, en la mitad también aparece. Sí, aparece de vuelta eso. Porque una de las cosas que es uno de los huecos, en todo caso, del primero, ¿no? Este hombre que llega al bar y se pone a conversar con el narrador, no queda claro que en ese momento haya llegado con la voluntad de sacarse de encima la cosa. Eso no es claro en el cuento, pero esa voluntad en un momento aparece, ¿no? Como, bueno,
puedo, pero aparece, ¿no? Recién cuando el narrador le dice, tal vez puedes pasármelo a mí, que lo dice por decir algo, ¿no? El narrador lo dice como si fuera una especie de pequeña broma, y no una pequeña broma, sino también como una especie de acto condescendiente ante este tipo que le tiene un poco de lástima porque dice, bueno, claramente este pobre tipo está completamente demente, le voy a hacer como una especie de broma a favor, ¿no? A ver si se le va un poco ese delirio y cree que realmente me pasó esa cosa a mí y que ya no lo acompaña. Parecería un poco ese el sentido de ese comentario, ¿no? Eh, que bueno, es el comentario que de alguna manera lo termina condenando. Entonces ahí es que este hombre le dice, creo que sí, no, creo que si usted realmente lo quiere, puedo hacerlo, solo tiene que pedírmelo. Porque él tampoco sabía exactamente cómo era que podía pasar, ¿no? Deshacerse de ese compañero, de esa cosa. Pero a todo esto, una de las cosas que me llama la atención del cuento es que el narrador en ningún momento plantea que él está planificando deshacerse de la cosa, ¿no? Es como que en el cuento su relato es simplemente sobre la presencia de esa cosa, ¿no? Que le legaron de alguna manera o que él pidió en su vida, y en ningún momento está pensando, no se plantea en el cuento que está pensando él en cómo sacárselo de encima, en cómo pasárselo a otro. Me hace acordar un poco, hago un paréntesis también para dar la palabra, que levantó la mano Alicia y Ileana. Estaba pensando en otros cuentos, ¿no? O películas que tengan que ver con esto de como ir pasando una especie de, vamos a ponerlo así entre comillas, de maldición. Y me acordaba del cuento de Stevenson, que tal vez leyeron. Es un cuento, una novelita breve, que se llama El diablo en la botella. Bueno, si no lo leyeron, léanlo, es muy breve. Muy bueno. Está bueno, está bueno. Y es justamente un poco esta historia, no es, digamos, directamente vinculable, si se quiere, con ese cuento, pero sí con esto de esa especie de maldición que va pasando de mano en mano, ¿no? En el caso del cuento de Stevenson o de la novelita de Stevenson, es una botella que adentro tiene un demonio, un diablo, que cumple deseos, ¿no? Y lo bueno que tiene, o una de las cosas interesantes, es que para pasárselo a otro, ese otro te lo tiene que comprar, te tiene que comprar la botella, pero por menos del precio que vos la compraste. Es decir, si vos la compraste por 50 pesos, el que te la compra a vos la tiene que comprar por 49. Y después el que la vuelve a comprar la tiene que comprar por 48 o por 47, no sé, lo que sea. Pero siempre por un precio menor, ¿no? Que bueno, eso también, bueno, después en el cuento tiene un sentido. Pero bueno, dejo de hablar un poquito, quería darle la palabra a Alicia, que levantó la mano, y después a Ileana. Alicia, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Te Bueno, escuchamos. ahora me volé un poco porque empecé a recordar el cuento de Stevenson, Mira. que lo leí hace muchos años. Algunas de las cosas que quiero decir así un poquito desordenadas. Dale. Primero, que agradezco a la compañera del encuentro anterior que lo recomendó, porque se habían mencionado otros títulos durante el encuentro que los había leído y por ahí uno piensa, uy, otra vez. Y este cuento Claro. realmente no lo había leído y es fabuloso, porque uno está acostumbrado a un Abelardo más realista, a que no haga un quiebre así hacia lo fantástico. Bueno, eso por un lado. Y otro, bueno, lo leí, creo que lo voy a leer varias veces más también, porque hice una sola lectura. Y hay algo que me parece importante, que es lo que sucede cuando le dan la cosa a él, que le dice, tiene que exigírmela, como que no se la da así, te la doy porque me la quiero sacar de encima,
tiene que exigírmela. Y otra cosa importante, me parece que se produce en el taxi cuando el taxista debe pensar que lleva un borrachín cualquiera y le dice que le dé a él el mono, y el escritor, este hombre solitario, le dice que no se lo da. Creo que él ahí acepta llevar esa cosa, acepta que esa cosa le pertenece y no la va a dejar, como dijiste vos, no se quiere deshacer de ella, porque en algún momento del cuento dice, ya no soy más un hombre solitario. No sé si las palabras son así porque no tengo el punto acá a mano, pero como que él acepta que esa cosa va a estar con él, que deja su soledad, que ya no es más un hombre solitario. Bueno, me encantó. Y los aportes de las compañeras y tuyos también. Muchas gracias. Bueno, gracias Alicia. Después quiero volver después sobre ese momento del taxi porque justamente el narrador dice algo secretamente decisivo ocurrió allí, ¿no? Como que nos obliga a que nos detengamos a pensar qué pasó en ese momento y que es completamente, digamos, también misterioso, enigmático, porque no es claro, así que después creo que volvamos sobre eso. Yo tengo alguna hipótesis, pero bueno, es solamente una hipótesis también. Bueno, Ileana, te escuchamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, como siempre, agradezco la posibilidad de conocer autores que yo capaz no conocía y que ustedes siempre nos hacen transitar por diferentes estilos y me gusta un montón. No había leído nada de Abelardo Castillo, me perdí el encuentro anterior, así que después tengo que leer el cuento que habían leído. Voy a aprovechar. Y de lo que quería comentar era que, justamente relacionado con lo que decían recién, ¿no? Como que él está como que se siente acompañado, como que ahora está con este espíritu y no tiene intención de deshacerse. Yo creo que eso hasta ahí, porque justamente el anteúltimo párrafo es una sucesión de todavías que están como muy enfatizados, ¿no? Como que todavía es simpático, todavía es agradable de ver, todavía tiene ojos soñadores, pero como que últimamente empezó a cambiar esa actitud, como que capaz el autor sí en algún momento piense o que puede llegar a necesitar deshacerse de esa cosa, como le pasó a su anterior dueño. Y lo que me pareció raro es que el que se lo dio a él le decía que tenía diferentes formas, que el anterior había sido una mujer, pero él se ve que lo adoptó con la misma forma del que se lo dio, porque sigue diciendo que es un mono y que sigue teniendo una joroba. No sé por qué en él no cambió de forma. No sé si eso tendrá alguna explicación. Bueno, eso. Gracias, Ileana. Bueno, eso también es algo interesante, eso último que mencionaste. Porque también es un poco enigmático por qué conserva la forma, pero al mismo tiempo en el relato nos dice como que, un poco también lo decía Jessica hace un rato, o lo resaltaba, como que va tomando la forma del alma, ¿no? Dice del dueño. Así que bueno, uno puede presuponer que uno lo hereda con una forma y después se va transformando progresivamente, de alguna manera, en términos de que va adquiriendo la forma de ese alma no de una manera inmediata al parecer, pero bueno, es misterioso. A ver, quiero leer también un poco en el chat. Dice, el hombre del bar podría ser la inspiración de su relato, dice Silvia. Y dice, se habla de un loco, ¿acaso el escritor no es un loco al desdoblarse en narrador? Bueno, es interesante también para pensar eso. El escritor como una especie de esquizofrénico. Hay algo de eso probablemente. Adriana Coria dice, a mí me hizo acordar a Después del almuerzo de Cortázar. Yo la verdad que ese cuento o no lo leí o no lo recuerdo, Adriana, pero después si querés abrir tu micrófono y recordarnos un poco de qué se trata, probablemente igual muchas lo habrán leído. A ver, y Romina Harman pregunta, ¿la cosa puede ser el tema de la narración?
Bueno, ahí creo que me parece que la pregunta de Romina apunta también a esta cuestión de qué pasa con la cuestión de la forma y el contenido, ¿no? Hay algo de eso. A ver, escucho ahora a Romina, que bueno, estás acá en el chat, Romina, pero abrí tu micrófono, que eras la siguiente con la mano levantada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué No, tal? ¿Cómo eso, estás? o sea, a mí también me generó muchas ambigüedades. ¿Qué será la cosa? Porque creo que es un mono realmente, para mí que es algo más. Si no lo describiría, no diría la cosa, diría, no sé, me quise quedar con un mono y nada más. Y bueno, sí me llamó la atención el tema de la soledad, esto de que él iba al bar y escuchaba a distintas personas para escribir sobre eso. Entonces, por eso pensé que por ahí la cosa es eh, de lo que va a de lo que va a escribir él. Y como que si esa cosa, o sea, ese tema, eh, él se quedara pensando a ver si escribir o no, o cómo escribir, o sea, esas dudas que le genera al escritor. Y cuántas veces borran lo que escriben y vuelven a empezar, no sé. Es tan ambiguo que puede dar a tantas interpretaciones. Sí, totalmente, pero bueno, me parece que todos vamos un poco en función de lo que decís, Romy, también pensando en esta tematización de la literatura, ¿no? Como el cuento parecería estar hablando de algo vinculado a la escritura, en principio, la escritura literaria. Pero bueno, quería escuchar a Adriana, que ahí levantó la mano. Adriana Coria, ¿cómo estás? No, te quería comentar sobre Después del almuerzo de Cortázar, Ajá, y que sí. la similitud, si bien el cuento no tiene nada que ver, está en este personaje que uno no sabe qué es. El de Cortázar, el cuento es de un chico de unos 12 años que decide pasar el domingo en su habitación leyendo cómics y no sé qué otras cosas, pero los padres le dicen que lo tiene que llevar a él al centro. Y todo el relato es él, y a veces da sensación de que es un perro, de que es un abuelo, de que es algún tipo de familiar discapacitado, porque de pronto saca la cabeza del colectivo o pisa los charcos de barro. Entonces, ese juego que hace con ese personaje que no podemos saber qué es, me hizo mucho acordar a ese cuento de Cortázar. Buenísimo, lo voy a... Sí, lo tengo el cuento, lo tengo en la mente como si en algún momento lo hubiera leído, ahora que me contaste de qué va. Me lo voy a anotar para buscarlo de vuelta, porque sí. Bueno, acá hay como algo extraño, ¿no? En ese sentido, porque lo que me pasó a mí cuando empecé a leer el cuento, ¿no? Que habla de la cosa, y yo pensé que, digamos, como que mi hipótesis de lectura cuando arranqué era que iba a quedar como en algo indefinido la forma de esa cosa, ¿no? Hay muchos textos que trabajan con eso. Después del almuerzo de Cortázar, que nombraba recién Adriana, es uno. No sé si leyeron, ahora me voy a olvidar, seguramente alguno de ustedes me va a ayudar. Es una, de Amparo Dávila, El huésped. No sé si leyeron ese cuento. Si no lo leyeron, léanlo, que es bastante perturbador también. Que también trabaja con ese mecanismo de, bueno, hay algo, hay una cosa, en este caso en el huésped, en una casa, pero tampoco se define qué es esa cosa, cuál es su forma, cuál es su naturaleza. Queda así como a la imaginación del lector. Obviamente también podemos recordar un cuento con el que conversamos, si mal no recuerdo, en estos encuentros, que es Casa Tomada, ¿no? De Julio Cortázar, donde también, digamos, ahí hay una cosa que tampoco sabemos qué es. Ahí va, claro, algunas uniones. Claro, que no se describe, también de vuelta tenemos que imaginar. Es un procedimiento que por lo menos viene por lo menos, seguramente es muy anterior, de Poe, del cuento de Poe, El pozo y el péndulo. Si ustedes recordarán, en El pozo y el péndulo, en el final, el narrador queda enfrentado a un pozo, bueno, justamente, ¿no? El pozo del título, y dice que en el fondo del pozo hay algo tan terrible
que él preferiría cualquier cosa, cualquier tipo de muerte antes que el pozo, ¿no? Y nunca nos dice qué es eso tan terrible, qué es esa cosa tan terrible que hay en el fondo del pozo. Así que también ahí juega con esta cuestión de sustraer, ¿no? Sustraer justamente la forma de esa cosa, qué forma tiene todos estos cuentos que mencionamos. Y en este caso yo me esperaba eso, pero me traicionó, digamos, esa expectativa porque le da una forma. No es la cosa simplemente, es un mono medio como pequeño, enano, con una joroba, ¿no? Me da una imagen para llenar. Y digo, y Abelardo Castillos, digamos, sabiendo quién es, digamos, y sabiendo el conocimiento que tiene de la tradición literaria y demás, que haya hecho eso y que no lo haya dejado simplemente mencionado como la cosa y nada más, tiene que tener de alguna manera algún sentido. Porque el mecanismo lo tenía muy ahí a la mano, digamos, de no darle forma a esa cosa. Bueno, Vero, levantaste la mano. Te escuchamos. Sí, sí, hermoso. Bueno, sí, cuando activó en mí algunas anotaciones, pero con Cortázar. No, bueno, vos ya nombraste Aires de Poe, también nombraste a Stevenson, también Borges en algún momento. El inicio, en el cuento El Otro, cuando dice, bueno, voy a ver que esto lo voy a hacer narración en el juego, ¿no? Del escritor cuando decide jugar con esto de que es experiencia, es escritura, es invención, hay realidad, el borramiento, de qué es lo que realmente sucedió o esto es producto de la imaginación. Y obviamente el encuentro en todos ellos con también Cortázar, ¿no? Pero pensemos en, o por lo menos a mí, me trajo al encuentro con lo otro, con la otredad. También citaste Casa Tomada, ¿no? Obviamente esta masa, estos ruidos que nunca son definidos y no sabemos qué es, pero sí resultan una invasión y en algunas interpretaciones pueden pensarse hasta también de manera psicológica o psicoanalítica. A mí, como a Ada, creo que va por ahí, la cuestión del inconsciente, del psicoanálisis o de la psicología, siempre me tira para allá, ¿no? Para la cuestión del encuentro con la otredad, esa fuente de alteridad, que en muchos casos, y como ya sabemos, en un devenir del género, esa otredad o esa fuente ya no es externa y claramente definida, sino que podemos pensarla como hasta que proviene desde nuestro propio ser, nuestra interioridad. Y de ahí las cuestiones de las cuestiones mentales, ¿no? Los problemas, las patologías. A mí me pasó todo esto cuando fui analizando con ustedes, en la relectura también, Cristian, algunas cuestiones muy, en función de lo que trabajé también con Silvino Campo y en Paisaje de Trapecios, dije, opa, el mono, los ojos, el cambio, qué pasó, ese triángulo amoroso, ¿no? No podemos pensar, o sea, no podemos, como corresponde al fantástico, determinar ese mono. ¿Está? ¿Qué es? Porque nosotros hablamos del mono en la textualidad, pero ¿qué pasa con ese mono? Y ese hombre, ese otro hombre, ¿existió? ¿O es un encuentro imaginario que rompe con las cuestiones de la física o de la existencia en encontrarme conmigo mismo? Yo siento también ahí esa unión con el otro, ¿no? De Borges. Es quizá para mí es el encuentro del narrador con el mismo y ese otro que se traspasa porque dice por momentos, ¿no? Este fantasma personal. Él tiene un fantasma privado, un demonio personal, lo dice en la textualidad, o sea, lo deja, ¿no? Lo va dejando como esas semillitas o el caminito de Hansel y Gretel que nosotros vamos como lectores recogiendo el guante. Y dice que ha sido solitario, que el hombre solitario, como solitario que se define, ese solitario sabe y aprende, dice, aprendemos, en una especie de inclusivo, somos nosotros, por eso está él y está el otro, somos nosotros los solitarios, aprendemos que toda compañía tiene un precio. Es decir, que ya inicia en soledad y termina en compañía, dice, ya no estoy solo. Sabemos qué pasó allí, como dijiste, el viaje en taxi es como trascendental, ¿no? Algo pasó ahí, cambió. Y la cuestión de los ojos es verdad, al principio los define, ¿no? A esa cosa que lo mira, lo acompaña, lo sentencia o lo persigue. Son ojos joviales, pero sobre el final lo describe como ambiguos. Y eso para mí es simbólico también.
bueno, algunas muchas otras cosas más, pero para no monopolizar tampoco la palabra, son mis sensaciones. Gracias, Vero. Igual podés seguir aportando después. Porque sí, me parece que nos pasó con Hernán de todas maneras también, y me parece Y que yo ahí también hay... me lo perdí, perdón, ¿no? Algo Bueno, me pasó con la agenda. una aclaración para todas y todos sobre eso. Bueno, recuerden que después, si tienen ganas, los pueden ver en YouTube. Sí, sí, el claro. encuentro, para quienes se lo perdieron, Sí. que estuvo muy interesante, generó ahí todo como una discusión. Es un cuento muy, muy, muy bueno de Hernán. Pero bueno, pensaba también en esto, ¿no? Pensaba cómo me parece que Abelardo Castillo, y un poco en función de todo lo que van comentando, y siguiendo toda una tradición de la cuentística, por lo menos desde Poe en adelante, trabaja con esto de que siempre en literatura podemos leer lo que leemos. A mí siempre repito como una frase, no es una frase, perdón, es un verso de Alejandra Pizarnik, que dice, que a mí me parece que da como una gran definición de cómo funciona la literatura, y Pizarnik escribe en algún momento, dice: las palabras dicen lo que dicen, y además más, y otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, como que para mí esa es una gran definición de cómo funciona el lenguaje en la literatura, ¿no? El cuento dice lo que dice, y además dice más de lo que dice, y además dice otra cosa distinta de lo que parece que dice, ¿no? Entonces me parece que siempre cuando leemos grandes escritores como los que venimos leyendo, y entre ellos Abelardo, entonces siempre tenemos que pensar en cómo nos permite pensar ese más y nos permite pensar esa otra cosa, pero siempre a partir de lo que dice, ¿no? Me parece para mí esa es una de las mejores definiciones de literatura que conozco, son esos versos o ese verso de Pizarnik. A ver, hay manos levantadas. Romina primero, después Ale. La teoría de Piglia, de las dos historias, la Claro. historia lineal y la que oculta. Claro. Totalmente, también pensaba en eso, las tesis del cuento. Bueno, si no leyeron de Ricardo Piglia, hay dos textos, están las tesis del cuento y las nuevas tesis sobre el cuento. Muy interesante para leerlo, y porque nos sirve para pensar la literatura y la escritura de estos relatos breves, nos da unas lindas herramientas para pensar. Así que les recomendamos esos dos textos: tesis sobre el cuento y nuevas tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia. Que el año que viene podríamos leernos unos cuentos de Piglia. Es novelista, Piglia es novelista, es crítico literario, ensayista, y también un gran cuentista. Tiene, para mí personalmente, grandes cuentos. A ver, Ale, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, ¿qué tal, chicos? Yo pensaba, ¿no? A medida que escuchaba los aportes, muchas cosas que dijeron también me parecían a mí de esa manera, y sobre todo el tema de la soledad, ¿no? De la soledad, esa cosa como el alter ego u otro yo. Y además leí que Abelardo Castillo dijo en una oportunidad que si bien él no podía explicar ningún cuento de los que había escrito, tampoco podía explicar la cosa, porque de eso le hablaron, pero lo que sí podía decir es que él se encontraba solo en su casa porque su mujer Silvia se había ido a Junín, creo que era, se había ido. Y ahí, en esa instancia, él decidió escribir este cuento. O sea, bueno, esto es una anécdota, pero digo, a tener, ¿no es cierto?, también una incidencia frente a todas estas cuestiones de las que estamos conversando, ¿no? Él tenía además una unión muy, ¿cómo decirlo?, muy fuerte con su esposa, Abelardo Castillo. No tengo entendido, no sé si... Sí, una relación muchísimos años. De muchísimos años. Y bueno, él lo que apuntó fue eso. Obviamente hay que tomarlo como, primero que era Abelardo Castillo, y bueno, después que el escritor no va a adelantar seguramente las cuestiones de sus escrituras, pero bueno, me resultó un dato interesante de todas maneras.
eso que dijo en ese reportaje alguna vez. Bueno, buena anécdota, buena anécdota. Ahí Sí, para vincular con la cuestión del inconsciente que venían trayendo y demás, puede ser algo y aparte interesante para pensar. la parte del mono, donde él dice que el mono todavía está sonriente, agradable, en otras palabras, ¿no? Y es como si él supusiera o hipotetizara que alguna vez ese mono, que es su otro yo, va a derrapar, ¿no? O sea, digo, lo pensaba así. Pero bueno, es lo que nos pasa a todos cuando nos vemos, nos miramos a nosotros mismos y decimos, qué mal que la veo, esto lo tengo que remontar. Bueno, sí, sí, bueno, chicos, eso, genial encuentro, divino. Gracias, Ale. Bien, estaba Silvia también levantando la mano. Silvia Sí, vos sabés que me hiciste acordar esto de las palabras, lo que leíste de Pizarnik. Y acá decí que no tengo como completo esto, de Girondo, que se llama Mi Lumía. Ah, sí, gran poema. Es imposible hasta pronunciar, porque, y tuve un encuentro y una de las personas que participaba lo completó las palabras que están ahí, ¿no? Mi lu, vidulía, mi golosidalobe, mi lutan, tume, lusilembisma. Entonces, yo la primera vez que me encuentro con estas, porque es la palabra, justamente lo que decía Pizarnik, ¿no? Y también lo que decía Verónica, esto que está lo no dicho, que nombra, es una cosa, ¿viste? Que cuando uno no sabe, dice, es una cosa, ¿no? Es muy, no sé si en otro idioma se usa esa palabra, nosotros la usamos muchísimo. Me pasó una cosa, dame esa cosa. Y después estaba pensando, hablaste de Piglia, y me acordé del cuento ese de la loca. La loca y el relato del crimen. Ahí está, donde también está la palabra, la cuestión hasta matemática también. Ahí él da una explicación porque era lingüista, me parece, era periodista y lingüista. También, esto de la palabra. Les hago un comentario, porque Piglia vivía, la familia sí vive a 10 cuadras de mi casa. Yo vivo en Temperley, ellos en Adrogué Mármol. Y el sábado el 24 fue el natalicio de Piglia. Entonces se hizo en la Biblioteca Popular de Adrogué, a la nochecita, fue una noche divina, tibia, con olor a tilo en Adrogué. Bueno, se presentó un mural, qué sé yo, y habló el escritor Guzmán, el del frasquito, Luis Guzmán. Que hablaba sobre Piglia, y un sobrino de él, que es dentista y que es escritor, Germán Mayore. Germán Mayore, sí, sí. Y entonces, ¿vos saben lo que me pasó? Yo no sabía, este muchacho sabía que era escritor, nada más. Se sienta afuera en el patio, y yo de pronto lo empiezo a ver a Piglia en los movimientos del hombro. Se mueve igual. En hacer así con la mano, como hacía Piglia. Yo porque lo veo en los encuentros de Borges, al encuentro. Ay, dije, yo estoy loca. Para mí debe ser un alumno que lo amaba Piglia. ¿Viste qué pasa? Que es los ahijado, alumnos... el Mayori es ahijado de Piglia. Pero sobrino también. Sobrino y ahijado, sí. Claro. Sí. Y él contó después, va contando, no, porque de mis bisabuelos, los padres... Ah, digo, entonces yo no estaba loca, porque dije, acá apareció el fantasma, la cosa de Piglia. No, bueno, sí, lo ves a Mayori y se mueve igual.
Hasta habla muy parecido, tiene algunas Pero inflexiones muy claro, parecidas. con comas, punto y coma, ¿viste, Piglia? Como hablaba. Bueno, quería comentar esa anécdota y que si alguna vez quieren organizar algo, qué sé yo, se puede hacer acá. Les digo, Bueno, la biblioteca es muy linda, el director es un muchacho joven, fui la última en irme, imagínate, hablé hasta el final. Pero bueno, les hago ese comentario. Mirá las ideas que gracias. me hiciste recordar y disparar. Gracias. 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 Bueno, ahí aprovechemos también para nombrar, igual estaba Adri, que hace un ratito estaba levantando la mano y ahora, no sé si ahí está, Adriana. ¿Me ¿Quiere escuchás? decir algo ¿Me más? Sí, escuchan? sí, sí, te escuchamos perfecto y te vemos Hola, perfecto. ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, Bien. perdón, no sé si ya les contó Cristian, estamos con una jornada agotadora porque se recibieron nuestros tesistas, nuestros egresados, nuestros alumnos, alumnas. Tuvimos 24 defensas entre hoy y ayer. Yo fui ayer para adelantar y después hoy había un montón más, o sea, era que no terminábamos con aprobamos a todos, sí, a los que estaban, a los que fueron a la defensa, sí, porque ya estaban los trabajos prácticos aprobados, tenía que venir a hacer la defensa. Así que estamos con Marcela y Cristian también colaboró, porque medio que ahí lo manoteamos, ahí íbamos a trabajar acá un poco, la defensa, así que también estuvo trabajando con nosotras, con Marcela y conmigo. Y bueno, fue un día, por un lado fue un día de mucha felicidad, porque venimos trabajando mucho y venimos trabajando en un proyecto que es trabajar desde metodología para que después se pueda recibir en la defensa, o sea que es un trabajo muy arduo. Y por otro, pero también es un trabajo que genera mucho cansancio, porque eran muchos, y es una felicidad que sean muchos, ¿no? Y muchas las que se pudieron recibir, y eso nos llena de satisfacción. Así que pido disculpas por no haber estado desde el principio, y bueno, y después tenemos el club, y con las niñas con las niñas del Naranjel, que estuvimos ahí luchando todas estas 2 semanas. Pero no quería terminar este ciclo. Hoy era nuestra última encuentro del taller Un Cuento Juntos. ¿Cuándo empezamos? Cristian, es en que empezamos con la fiesta ajena de Hecker, allá en mayo, o un poco más, junio. Después hicimos, no te escucho. Y después hicimos el mes Borges, el mes Cortázar, ahora estamos terminando con el mes de Castillo. Y me parece que fue un ciclo hermoso, yo lo he disfrutado un montón, creo que ustedes también. Bueno, después ustedes van a opinar, ¿no? O sea, vamos a dejar abierto el ratito final para las críticas a este ciclo especialmente. Este, y bueno, una inmensa felicidad de haber llegado hasta acá, porque también todo lo que pasó este año es como que una extraña idea de cómo llegamos hasta a este lugar, ¿no? Cómo llegamos hasta este fin de año. Así que agradecerles profundamente. Ahora dejo seguir con las interpretaciones, y un agradecimiento especial a todas y todos los que participaron, que nos han hecho sentir tan felices, que tienen unas reflexiones tan maravillosas, que nos ayudan a pensar todo el tiempo, y no quería dejar de estar en este último encuentro. Así que bueno, eso era lo que quería decir. Dejo la palabra. No sé quién estaba. ¿Estabas, Cristian, volvías Sí, sí, o había volvía. alguien más que había levantado? No, por el momento no, pero seguramente ahora van a levantar. Sí, eso, vamos a hablar un poquitito más del cuento y después estaría bueno que quien tenga Sí, ganas de hacer una
un comentario, una evolución, sobre lo que les pareció este taller, estaría buenísimo. Yo quiero decir algo. Nosotros trabajamos, yo estoy trabajando en especialización en mediación lectora. Y cada uno de los ciclos que nosotros vamos proponiendo forma parte de una alternativa metodológica. Es decir, que ustedes traigan la novela ya leída para el club de lectura es una forma de acercamiento de lectura. Que ustedes que leamos el texto juntos, juntas, es otra alternativa a lectura. Los talleres temáticos son otra alternativa a lectura. Entonces, son diferentes formas que nosotros vamos tratando de comprobar cómo se dan los distintos procesos de mediación, de diferentes formas cómo se van dando los procesos de mediación. Así que este tiene esta particularidad. Nosotros leemos en este ciclo, en el otro no, cada cual va como, viene ya con el texto leído. Entonces tiene diferentes formas de percepción. Bueno, esto se nota, esto no se nota, nos sirve como la palabra también, como para seguir nuestras investigaciones, porque estamos tratando de generar una diplomatura de mediación lectora, entonces estamos tratando de ver cómo funcionamos el año que viene también a partir de todas estas cuestiones. Y nos vienen todas las opiniones, nos vienen bárbaros como para ir incorporándolas a nuestra investigación. Y aparte del disfrute que significa generar un encuentro con todos ustedes estos sábados desde que empezamos, no sé, en mayo hasta ahora, y que venimos trabajando mucha gente, no solamente nosotros dos, sino mucha gente para poder hacer estos encuentros. Así que sí, bueno, si después alguien tiene ganas de dar un comentario, nos vendría muy bien para seguir trabajando. Y bueno, después lo voy a decir también al Club de Lectura, pero también las esperamos el martes, que vamos a hacer nuestra reunión en fin, de muestras. O sea, vamos a estar todos los que hicimos las muestras, cada cual va a hacer contar como un poco la experiencia y vamos a encontrarnos después de tanto encuentro virtual. Bueno, los que están afuera van a tener que generarse igual. Vamos a hacer el encuentro híbrido para que nos podamos juntar así, y también los que están cerca, si pueden venir. Tenemos una hermosísima biblioteca, como para un hermoso auditorio en la biblioteca, para encontrarnos, para vernos, para hablar de todos estos encuentros que hemos tenido a lo largo de todo el año, que han sido muchísimos, y que hemos trabajado mucho y que nos va a dejar mucha tela para cortar a partir de todo lo que vamos a seguir haciendo. Bueno, eso era todo, licenciado. Dale, Adri. Ahora después igual volvemos a recordar todo esto. Ya había mencionado lo del martes, así que Bueno. estamos como con muchas expectativas sobre ese día también. Tenemos muchas ganas de juntarnos ahí en el auditorio y hacer el encuentro híbrido. Pero bueno, retomando un poco el texto, yo iba como tomando... Me quedó esto que varias de ustedes comentaron, y que venimos como diciendo, de esta tematización en el cuento de la escritura literaria. Y pensaba en esto, ¿no? Una estructura que también es muy, muy borgiana en un punto, esto del tipo digamos, que le cuentan una historia y después escribe esa historia que le cuentan. Acá hay como una especie de variación sobre eso, ¿no? Una variación en términos de que eso que él va a escribir, que este narrador va a escribir, es una historia que recibe, es una historia que le cuentan, porque este tipo con el que se encuentra el bar le cuenta una historia, pero además hay algo más, digamos, que viene con esa historia. Viene como una especie de cosa extra, que es esta cosa que él hereda. Y pensaba también en esta cuestión por eso también la cuestión de la forma, ¿no? Porque parecería que esta cosa que tiene forma de mono, ¿no? Que mono jorobado,
es algo sobre, digamos, como ustedes decían, ¿qué pasa cuando eso, qué es lo que hace que esa forma que él recibe, y que también ustedes comentaban, que es singular, que esa cosa que parece que toma formas diferentes para cada dueño, de repente en él tiene la misma forma, exactamente la misma que tenía el dueño anterior. Entonces ahí hay algo sobre esa cuestión de lo que se recibe cuando se recibe una historia, podríamos decir, ¿no? Se recibe una historia, pero también se recibe una forma para la historia. No es simplemente la anécdota lo que se recibe, sino también se recibe la forma que esa anécdota va a tener en última instancia. Quiero decir, hay en esta cuestión, digamos, leyéndote, tratando de ver cómo está tematizado esta cuestión de la escritura literaria, ¿no? Hay en esta cuestión de eso que se recibe en el bar una especie de metáfora, si se quiere, sobre lo que significa escribir la historia de otro, ¿no? Lo que significa escribir una historia que se recibe y que ya viene con una forma y que ya uno le hereda, el escritor le hereda con esa forma. Y que quizás, esto muy hipotético, ¿no? Muy extremadamente hipotético, pero ustedes también hablaron, creo que fue Silvia la que habló del tiempo y el envejecimiento. ¿Qué pasa cuando esa forma, ¿no? Esa historia tiene como vamos a decir así, como un periodo de vencimiento. Hay que escribirla en un momento porque si uno lo acompaña demasiado tiempo ya empieza como a transformarse en otra cosa, en algo amenazador, digamos, en algo que ya no va a funcionar, ¿no? Como esa especie de... No lo digo porque yo sea escritor, sino por haber escuchado entrevistas a escritores, como hacemos todos, ¿no? Y leer entrevistas y cómo a veces los escritores hablan de su proceso, las escritoras, los escritores hablan de su proceso, que también cuentan esto de que muchas veces los cuentos, las historias, los van acompañando, ¿no? Cada uno, igual todos los escritores tienen procesos diferentes, ¿no? Pero yo en muchas ocasiones escuché esto de, bueno, como que la historia me acompaña durante bastante tiempo, ¿no? La anécdota, si se quiere, hasta que logro encontrarle la forma a esa historia. No es tanto la anécdota, ¿no? Porque por eso hablamos de literatura. No es tanto la anécdota simplemente, el contenido, ¿no? Lo que diríamos el nivel de la historia, sino cómo se va a construir ese relato. Ahí está la clave. Solamente puede pasar a la escritura cuando el escritor, la escritora encuentra la forma del relato. Y parecería que en este caso es como ese relato mismo el que le dice, bueno, ahora puedes escribir esto, ¿no? Lo autoriza a escribir. Y ahora acá se terminó, acá deja de escribir, porque ya está, ya cerró la forma hasta acá. Así que vamos a hacer otra cosa. No, parecería que hay como una especie de metáfora de eso, si se quiere. Perdón, Cristian. Sí, siguiéndote en Verónica. esa línea, porque ahí te estoy pensando con vos, a la vez pensaba también cuando hablas de forma y de escritores, pienso en el estilo, ¿no? Y nosotros leemos y sabemos, esto es una vez que ya tenemos algún camino, y bueno, esta marca de Borges, este estilo de Cortázar, Silvina Ocampo, en el caso de lo que a uno le copa, ¿no? O Mariana Enríquez, como tanto han trabajado en estos espacios. Y a la vez pensamos, si hablamos de estilo, es otra historia, pero es la misma, es otra, pero es la misma, porque es lo que pasa con el mono, o sea, es como lo que se transforma, esa cosa se la traspasa el otro, pero sigue siendo mono, o sea, ¿por qué no cambia? Es como que es otra reescritura, se quiere, otra narración, otra historia contada, otro relato, pero a la vez sigue siendo mono, ¿viste? No cambia en él, ¿viste? En otros ha cambiado y en él no cambia, o sea, lo asociaba con el estilo y la esencia del que escribe, que escribirá otras anécdotas, como decís, pero hay una marca registrada, ¿no? Está bueno pensar eso, sí, totalmente. Y en términos de marca, me interesaba, en términos de marca, no sé si de marca registrada, pero sí de quizás alusiones, ¿no? Que uno también puede leer. Acá dice, bueno, el sillón voltariano de Voltaire, claro, que también es un escritor, ¿no? Una cosita simplemente ahí sobre eso que quería decir, que tampoco puedo decir mucho más que esto que voy a decir, pero dice, la cosa, en el comienzo del cuento, ¿no? La cosa está ahí sentada en mi sillón, Voltaire.
La cosa ocupa el espacio de él, se apropia de su sillón, ¿no? Ahí hay algo también respecto a como una especie de desplazamiento, ¿no? La cosa lo desplaza, lo corre de un lugar y lo posiciona en un lugar subordinado. Ya no es, podríamos pensar ahí también en cómo el escritor debe servir a la historia, ¿no? Al relato que quiere contar. No, no al revés, no es el relato el que está subordinado al escritor, sino que el escritor es el que tiene que subordinarse a esa forma legada de alguna manera. Hay algo interesante porque también se vincula con, perdón, estoy haciendo todas estas asociaciones medio ahora en el momento, pero también hay algo interesante respecto a este heredar una forma en términos de cierta concepción de la escritura, un poco romántica, ¿no? Romántica quiero decir de romanticismo, donde dice, donde se nos plantea que el escritor es el genio creador, ¿no? Y el dueño de la originalidad. Un escritor tiene que ser original en su escritura, en su creación, en su estética. Y sin embargo, uno a esa cierta concepción un poco romántica, un poco ingenua, tal vez, o un poco deformada por los años, pero que todavía dura hoy, ¿no? De que cuando nos imaginamos a un artista, pensamos que ese artista, si alguien es artista, su característica tiene que ser la originalidad. También está esta otra cuestión de que el escritor trabaja sobre formas heredadas y sobre formas sobre las cuales el escritor, digamos, introduce, su grado de originalidad es introducir, en todo caso, algunas variantes, ¿no? Algunas variaciones. Esto es un poco muy borgiano también, ¿no? Muy de la estética borgiana, donde Borges, nada, como que, y de alguna manera hasta uno puede pensar que es cierto, como que Borges plantea, son pocas las historias en realidad que se pueden contar, como que las historias, las formas son contadas con el dedo de una mano. Lo único que hace el escritor es ejercer variantes, variaciones sobre formas ya dadas. No hay una originalidad completa, no hay alguien que cree una nueva historia desde cero que nunca jamás ha sido contada antes y cuya forma es completamente original y distinta. Entonces también en este cuento hay algo de eso, ¿no? Recibe una forma y esa forma que recibe es lo que va a terminar contando y sigue siendo la misma, pero también va a introducir alguna variación. Por eso también esta cuestión que les decía antes, ¿no? Estos cuentos donde hay cosas, quizás ahí está la pequeña variación de Abelardo, esos cuentos donde hay cosas que no están descritas, que no están definidas, donde no se sabe qué son. Abelardo trabaja sobre esa tradición, que podemos remontar, como decíamos, por lo menos hasta Poe, pero le introduce una pequeña variante que es, él sí define la forma de esa cosa. Y a veces definir la forma de esa cosa también implica una perturbación, ¿no? Como que también hay algo perturbador en la forma de ese mono. ¿Por qué un mono? ¿Por qué un mono con una joroba? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué hay detrás de esos ojos malévolos, ¿no? De esos ojos ambiguos, joviales, sonrientes, pero malévolos también. Hay algo interesante, me parece, también en cómo construye Abelardo esto que decíamos, ¿no? Retoma una tradición y le incorpora una variante. Que es algo que hacen mucho. Eso, que Cristian está muy relacionado con lo que venimos hablando desde la teoría literaria, que es la diferencia entre el autor y el narrador, digamos. Cómo se narra, cómo el autor es algo distinto a lo que es el narrador. El narrador es el que cuenta, digamos, y el autor es el sujeto empírico que crea esos narradores. Y esos narradores hacen con esas formas, con la misma, yo siempre tengo la anécdota de las tejedoras, ¿no? O los tejedores. Los tejedores tienen los mismos ovillos para crear, uno azul y uno rojo, y la otra tejedora también, y con los mismos ovillos, los dos generan dos cuentos diferentes, dos tramas diferentes. Tejen en la misma idea de texto, está la idea de textura, de trama, de elementos enlazados a partir de determinados vínculos, entonces hace que la narración pueda con los mismos materiales, con unos mismos materiales, generar dos textos diferentes. La textura es diferente, porque la textura implica un punto de vista, una cuestión ideológica
que hace que cada cuento sea diferente en función de la ideología de ese cuento, de ese narrador. No es necesario que sea de ese autor, sino que sea de ese narrador. Y esto, bueno, es lo que venimos hablando de Cortázar, en pensar en Las puertas del cielo, toda la cuestión de la discriminación que hace Cortázar sobre la gente humilde, la gente del pueblo y demás, y él se le adjudica al narrador, es decir, ¿no? Bueno, mi narrador Marcelo piensa de esta manera con respecto a este suceso. Entonces ahí se diferencia, retrotrae y se distancia de esta cuestión del narrador y del autor. Bueno, yo soy el autor, pero yo creé este narrador. Este narrador tiene estas necesidades, tiene estas lógicas literarias, digamos, tiene estas lógicas dentro de este cuento. Entonces acá pasa un poco esto también, ¿no? De acuerdo a esto que vos estás diciendo de la cuestión de los narradores. Cómo el narrador focaliza desde distintos puntos de vista y crea diferentes historias desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y ahí está un poco, y varía los géneros, porque los géneros no son cristalizados, los géneros siempre están en permanente estado de evolución, porque el género es un producto cultural, es un producto de la cultura, diría Bakhtin. Y a medida que los cuentos, que la situación comunicativa va variando, el género no queda cristalizado, sino que está en permanente estado de evolución. Y eso es lo que pasa en este cuento, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Bueno, eso lo quería aportar desde la teoría como para, tomando lo que vos decías de la cuestión de los géneros y de la cuestión de los narradores. Sí, totalmente. Además, esto me hace pensar un poco lo que vos planteás en algo, digamos, en este juego, porque uno, y esto es bastante, no sé, en Abelardo Castillo es muy habitual, ¿no? Como también los escritores juegan con esta cuestión de que el narrador es algo distinto al escritor, pero al mismo tiempo los escritores saben que los lectores muchas veces identifican narrador con autor. Y entonces juegan también con eso en términos de crear muchas veces narradores que pueden ser, ¿no?, asociados con la figura del escritor. Bueno, está Borges en el otro que hace en el otro. Claro, Borges crea Borges, claro, que se encuentra con Borges, 3 Borges dando vueltas. Claro, y después está ese texto. Pero Cortázar hace cosas distintas, Cortázar hace cosas distintas. Después, no, si leyeron ese texto que se llama Borges y yo, sí, donde Borges es interesante porque es una especie de narrador, que sería Borges, un Borges narrador, que habla del Borges, vamos a decir así, figura de autor, no del Borges autor real en todo caso, sino de la figura de autor que se construye a partir de la obra de Borges, y como que critica a esa figura de autor, el narrador Borges. Sí, es muy cortito, si no lo leyeron, Borges y yo, es muy interesante en términos de esto, ¿no? De cómo es ese al que le dice, como que dialoga y dice, porque yo como, o porque hago esta vida cotidiana, él vive, o él está en las chapas, o en los premios, porque yo me alimento, o sea, hay como una dicotomía entre lo biológico cotidiano y las luces y el nombre que brilla. Es una locura. Es muy, muy lindo ese, no sé si llamarlo relato o qué, o reflexión o lo que sea, pero es muy breve, creo que son 2 o 3 párrafos y muy bueno. Sí. Para ver esto también se puede ver Juan Muraña. En Juan Muraña, no sé si lo leímos, Juan Muraña, no me acuerdo si lo leímos. No lo leímos. No, lo nombraste mucho en este ciclo o en el otro, y creo que debe ser una lectura. Sí, lo nombré mucho porque impacta, trabaja mucho las estrategias ahí, crea su propio narrador y a su vez crea narradores internos. Yo digo, chicos, que es como una caja china, el primer narrador, el segundo narrador, que
con el que se encuentra y a su vez mantiene matices irónicos con respecto al propio Borges. O sea, se ríe, el narrador Emilio Trapani se ríe de lo que Borges sabe. Borges, ¿vos qué podés saber de Malevo? Leí tu libro sobre Carriego. ¿Vos qué podés saber de Malevo? ¿No? Y ahí está toda esta cuestión de que él nació en Palermo, del otro lado de la verga, que no es lo mismo que haber nacido en este lado donde está el malevaje, o sea, la presencia del otro, digo, ¿no? Entonces construye a sí mismo y se autoparodia ese narrador que crea. Lo recomiendo como lectura porque me parece interesante para este juego. Después viene la historia misma, o sea, es un cuento enmarcado donde tiene todo un marco bastante interesante. Después cuenta la historia real de Trapani, que es la historia del tío y de lo mal de un malevo, y después vuelve con sus reflexiones sobre la memoria, la narración, el relato. O sea, que le sirve ese relato para contar algo sobre la memoria, la narración y toda esta cuestión. Lo recomiendo siempre. Está en el informe de Brody, que es un libro de Borges, de cuentos de Borges del 1970, de los últimos, de la última camada de cuentos. Gran libro ese. Y hablando de eso también, quería volver sobre una cuestión de este cuento, y para mencionar también algunas intertextualidades, así un poco quizás tiradas de los pelos, pero que simplemente para mencionar. Una cuestión que creo que mencionaban al comienzo también es ese comienzo medio de nostálgico, ¿no? Del tipo de este escritor que extraña una ciudad que ya no es, unos lugares en la ciudad que ya no se encuentran, que me remitió también mucho a Borges, ¿no? A esa nostalgia borgiana sobre una ciudad desaparecida, ¿no? Escribir sobre una ciudad que ya no es, que ya no existe, esos espacios, esas esquinas, esos barrios, sin vereda de enfrente, etc. Me remitió un poco a eso, pero al mismo tiempo me remitió, y también eso lo planteaban ustedes, a esos lugares de la ciudad un poco también asociados a lo popular, a lo marginal, ¿no? Once, Pompeya, ¿no? El Puente Pueyrredón, también el Puente Pueyrredón y Pompeya como esos lugares lindantes con el conurbano, ya que van hacia el conurbano, y que también me hizo pensar un poco en Arlt en ese sentido, en términos de esos personajes que dice, ¿no? que menciona el narrador, con los que se cruzan esos bares, ¿no? Actores fracasados, expresidiarios, viejas putas en decadencia, infantiles putas en ascenso, todos esos personajes que de alguna manera también uno puede encontrar muchas veces en las aguafuertes de Arlt y demás, que también Castillo, digo, como escritor, en su estética, está ahí trabajando con la herencia borgiana, y un poco como con lo mismo que, en ese sentido es muy parecido a Castillo, creo, a Cortázar, también trabajando con esos personajes de Arlt un poco más, vamos a decir así, modernos, si se quiere, porque ahí a donde Borges le gustaba sus malos, digamos, son los malevos, son esos compadritos que ya cuando él escribía prácticamente no existían. En el caso de Arlt, bueno, como que trabajaba con esos locos, ¿no? De los 7 locos, con esos personajes muy contemporáneos, muy de esa urbe de principios del siglo XX, los años 20, los años 30. Y me parece que Castillo de alguna manera en ese comienzo está como, si se quiere, haciendo como una alusión a esos mundos, ¿no? A esa nostalgia borgiana y al mismo tiempo a esos personajes un poco arruinados, ¿no? Arltianos, y también a esa figura del escritor, ¿no? Que anda medio solitario por ahí, metiéndose en los bares, ¿no? Escuchando a la gente. Y después, respecto a no sé, no voy a llamarlas intertextualidades porque técnicamente no lo son, pero sino otros textos a los que me hizo acordar este cuento. Uno, un cuento de Mariana Enríquez, que se titula Fin de curso. Fin de curso, porque ahí también aparece una especie de compañero un poco extraño de uno de los personajes. Tiene también un compañero como, no como este mono, pero bastante particular, y que también hay como una especie de idea de que ese compañero se le puede pasar a otra persona o puede empezar a ser compañero de otra persona en el cuento. No quiero spoilear demasiado, lean Fin de curso. Cuento algo bastante heavy lo también. que se pasa de una u otra, claro, ahí ya. Sí. Es bastante perturbador también ese cuento. Después hay un cuento de Kafka que es un textito muy breve, pero donde también aparece un objeto extraño que no se sabe qué es,
se lo describe, pero tiene una forma bastante rara. En este caso no es un animal, no es nada, es como una cosa, como un objeto, como un pequeño artefacto que se llama Preocupaciones de un padre de familia. Me remitió este cuento también a ese cuento de Kafka, Preocupaciones de un padre de familia, por la presencia de algo que no se sabe qué es, qué función cumple, para qué está ahí, que es enigmático también, ¿no? Como este mono que no sabemos por qué está ahí, qué va a hacer, en qué se va a transformar, de dónde viene. Todo eso también está un poco... Me hizo acordar un poco que creo que este cuento tiene un poquito un clima kafkiano también en ese sentido. Y después, 2 películas les recomiendo, que de terror igual. Las anoto acá en el chat porque sé los títulos en inglés, no sé en español cómo. Una que les digo que es muy buena, se llama It Follows, no sé si después la buscan, no sé si está en Netflix, la verdad, o dónde está. Ahí la puse en el chat. It Follows, se llama, es una película de terror. También, como de algo que se va pasando de persona a persona. Simplemente les voy a decir esto como una especie de, vamos a decir así, maldición, de alguna manera. Pero, bueno, nada, no les voy a contar mucho más. Si la buscan, estoy seguro que les va a gustar. Si les gusta el terror, ¿no? Si no les gusta el terror, no les va a gustar, así que no la miren. Y la otra, que es más nueva, se titula Smile, como sonrisa o sonríe en inglés. Esa no sé si es tan buena esa peli igual. A mí me gusta, pero es como... Nada, porque me gusta el cine de terror. No es que la recomiendo como diciendo, che, qué buena película, genial, nada por el estilo. Pero tiene también esto de algo, una especie de maldición que se va pasando entre personajes. Y nada, es interesante. Me hizo acordar de esas 2 películas este cuento. Ada, levantaste la mano. Sí, a ver. Buah. Sí, anda. No, yo lo que estaba también asociando un poco con la historia, la novela, el desierto de los tártaros, ¿es así? Ajá. El desierto de Tártaro, donde están siempre esperando y no se sabe qué. Es abrumador. Y después, Dino Buzzati también tiene otros cuentos de este mismo tipo, más breves, pero de esas cosas que no sabe qué, pero hay una presencia rara, extraña. Ajá. Interesante. Sí. Bueno, lo voy a buscar. Sí, creo que, a Borja le gustaba Buzzati también. Están los 2 grandes personajes de Esperando a Godot, ¿no? Que están buscando, esperando, y no se sabe nunca qué es lo que están esperando, ¿no? Puede ser sí. Dios, está toda la situación de la dominación amo-esclavo, es el teatro del absurdo, es el absurdo, Kafka, ¿no? Lleva máxima expresión. Pero Kafka, yo en realidad creo que todo Kafka es así, como que no se sabe qué. Claro. ¿No es cierto? Que estamos ahí, pero ¿qué? Pero no está definido. Son situaciones tremendas, sí. Sí, totalmente. Por eso me hacía acordar de este cuento también a ese cuento de Kafka, Preocupaciones de un padre de familia, porque está esa cosa ahí en la casa dando vueltas y es como inocente, pero al mismo tiempo medio amenazador. Es como, es muy raro ese cuento. Bueno, podríamos seguir hablando, por supuesto, pero como había dicho Adri hace un rato, nada, nos gustaría, si alguien quiere hacer algún comentario sobre la experiencia que tuvieron en esta serie de encuentros, que puede ser un comentario crítico, por supuesto, pero de nada, ¿qué es lo que les ha dejado esto? Sí, ¿quién habló? Yo solo quería cerrar con respecto a esto que me quedó, ¿no? Y que tiene que ver quizá con pie para lo que viene. ¿Qué potencia con respecto a todo lo que venimos trabajando y los géneros? ¿Y qué potencia, qué poder, qué belleza, la cuestión del lenguaje, ¿no? Que nos atraviesa en este caso y en nuestros espacios de manera literaria, artística, en cómo se maneja la textualidad? Pero qué potencia, qué valor tiene la palabra. Insisto, en este caso literaria, pero en todo sentido estructural a los seres humanos, porque cuando no se puede nombrar, no se nombra, genera lo que nos genera, en este caso con situaciones del fantástico, la incertidumbre, estás hablando del terror, y todas las cuestiones son las
la imposibilidad de nombrar, de identificar eso, de ponerle nombre, ¿cierto? Entonces, por eso es que nos asustamos y por eso es que nos aparecen los monstruos, porque en realidad, cuando está nombrado y se sabe qué es, y bueno, estamos quizá en el mundo de la maravilla, lo aceptamos como es, con leyes propias y nos divertimos hasta en un punto, pero cuando eso es cercano y es innombrable, o sea, lo que no se puede poner, no se puede identificar y catalogar como, por eso la cosa, como decía Silvia en este encuentro, uno le pone, che, el coso, la cosa está con los jóvenes, ¿no? A ver, nombrá a lo que, el coso, la cosa, Es la cosa. Exacto, es todo el tiempo ese terreno ambiguo o esa nada, los ruidos de Cortázar, que generan en el ser humano, y lo pensaba como persona ya, lectora, pero como mujer, como ciudadana de este tiempo, permítame decirlo, pero es como que cuánto ataque y cuánto poder para que nosotros desde este lugar, como decías Adriana, es un espacio agradable y de resistencia amorosa, ¿no? Porque al leer y al repensarnos estamos resistiendo para no desaparecer, porque uno cuando no nombra, desaparece, ¿no? Y cuando lo que está ahí no tiene nombre, nos inquieta, nos asusta, nos asusa, bueno, y provoca todo esto. Así que yo celebro. A mí me encanta, he sido muy feliz, sigo haciéndolo con las compañeras y con la guía de ustedes, de poder encontrármelos a vos y encontrar palabras que van y vienen, después resuenan en mí, me quedo. Yo estoy ansiosa también para el encuentro del martes, porque quizá vea a alguien de manera presencial. Ya me pasó en algún momento, hago una digresión con tu cumpleaños, Adriana, que en algún momento conocí a otras compañeras del club y las conocí de manera presencial y dije, qué belleza, gracias, porque nos habíamos encontrado a través de la pantalla, pero después nos vimos cara a cara y nos pudimos abrazar y reconocer. Así que, bueno, para mí estos espacios son de absoluto valor en estos tiempos sobre todo. Totalmente. Gracias, Vero. Nos sacas, Vero, nos sacas una Ya saqué varias. Ah, Ya sacó bueno, todo. Ya todo que ahí. Gente tan diligente, que tan Gracias, Vero. pendiente. Saqué, después le comparto. Gracias, Silvia, levantaste la mano. Sí, cortito porque ya estamos sobre el fin. Bueno, muy Dale. agradecida, muy contenta por este espacio. Yo siempre digo que en este taller, como en otros que he participado, realmente sobre todo este año es entrar en otras realidades, en otras angustias, en ficción, pero bueno, me han permitido este espacio de encuentro, de trabajar los textos. La verdad que me acompañó mucho para sostener esta realidad, ¿no? Esta realidad que también hay una cosa que está ahí, ¿no? Comparto con Verónica. Así que bueno, y conocer a las compañeras y este trabajo colectivo que es maravilloso, porque yo digo que se nos van cayendo las fichas, ¿no? Y lo de la lectura, las formas, creo que decía Adriana, ¿no? Que uno puede ser con lectura, otro con el texto ya leído, en fin. Me gusta esta diversidad. Me gusta esta diversidad porque además me gustan los autores que eligieron, algunos no conocía o incluso textos. Cristian, digo que el tema que habías elegido de Cortázar La Banda, el cuento, hice difusión y mucha gente me decía, no lo leí nunca, léelo. Qué maravilloso, así que bueno, muy agradecida la orientación que nos han dado, bueno, y dejo para otras compañeras. Gracias, Silvia. Ahí Teresa, levantaste la mano, después Ada. Teresa, sí, Teresa y Ada. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola. Sí. Bueno, no, la verdad que agradecer la selección de los textos, me pareció buenísima. Y participar fue enriquecedor, porque no hay espacios, hay muy pocos espacios, y es
llena, digamos, un espacio de reflexión, de escuchar a otros, de analizar, o sea, muy rico todo. Tengo que agradecer y voy a ser breve y me pareció fantástico para hablar en tema literario. Y a Cristian decirle que las palabras de la Pixarní creo que termina esta opinión. Las palabras dicen lo que dicen y además otras cosas. Me pareció, es una frase que la llevo siempre, así que me parece genial. Un aplauso para todos. Gracias. Bueno, gracias. Ada, que está ahí. Sí, yo simplemente quiero agradecer, para mí fue muy, muy gratificante. Me encantó la lectura de estos autores argentinos, que realmente a veces da trabajo encontrarlos, poder intercambiar y acrecentar el conocimiento de los mismos me parece maravilloso. Y ojalá el año que viene podamos repetirlo. Ahora, voy a decir algo. No voy a poder participar del taller híbrido porque yo, en mi barrio, después de las 6 de la tarde, tengo que estar encerrada adentro. Entonces, es terrible esto. Y la verdad que eso me indigna un poco, el tema de la inseguridad, quiero decir. Tengo que salir a la calle con un control remoto de una alarma vecinal para después poder entrar y vaya a saber qué puede pasar. Así que con gran dolor, pero gran dolor de mi parte, no voy a poder estar. Y estoy bastante ¿No vas a cerca. estar? ¿Y por Teams no estás? ¿Cómo? Pues sí, Por sí, ahí el... sí voy a estar, pero a mí me hubiera gustado estar presencial, porque Y te digo sí, que estoy cerca. hubiéramos Estoy querido conocer. Ay, sí, no, mira, no sabes cómo me duele el alma, realmente. Bueno, pero ¿qué se le va a hacer? Es lo que tenemos. Así que bueno, muchas gracias, pero muchísimas gracias. Sí, me voy a unir, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias Ada, te vamos a esperar. Vamos a estar esperando. Bueno, en el chat también un montón de mensajes hermosos. Nada, que nos... Precioso, yo estoy haciendo captura de pantalla de todo, ¿eh? Después se los comparto, Cristian, Adriana, Gracias. para Gracias, que la Vero. guarden. La verdad que, bueno, nada, estamos felices. Vamos a ir cortando en realidad, ¿no? Porque no nos queramos... No, porque Adriana tiene que seguir trabajando, tiene el otro taller, se tiene que ir a encontrarse con muchos de ustedes también ahí en el taller del Club de Lectura. Mirá la palabra, Adriana tiene que seguir trabajando. Como si fuera poco, ¿no? Es para analizar esto de Cristian. Adriana tiene que seguir trabajando. Sí, tiene que seguir trabajando. Estamos trabajando de las 8 de la mañana. Un trabajo que nos gratifica, por supuesto, ¿no? Nos encanta. No le doy una mala connotación a la palabra trabajo. ¿Sí? Respondan ustedes que son los responsables. Silvina dice muchas gracias por estos hermosos talleres, aprendí muchísimo. Espero que el año que viene volvamos. Sí, claro. Ahí Vamos va. a seguir, el año que viene continuamos, indudablemente. Bueno, ahí está. Así que, bueno, gente, voy a ir cortando la grabación y nada, mandarle un gran abrazo a todas, a todos. Muchas gracias por estos momentos, estos sábados de felicidad, básicamente de felicidad literaria. Les mando que tengan un hermoso encuentro en el Club de Lectura y que tengan un bello, bueno, fiesta. Igualmente el martes seguramente muchos se van a conectar, pero para que no se conecten, felices fiestas, feliz fin de año y todas esas cosas que empezamos a decir en esta época. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias, qué lindo. Bueno, hice captura de todo, chicos. Yo después les paso, ¿eh? Bueno, buenísimo. Grande, Vero. Gracias. Un beso, chicos. Gracias, por el Nos acompañamiento. vemos. Chao. Chao. Chao.